direccional, ¿no? Eso les tiene que quedar claro, que es un cargo direccional público lo que genera la inhabilidad. Es decir, si ustedes no son, si ustedes son ingenieros, pero no están en un cargo directivo en la parte pública, eso no les genera ninguna inhabilidad. Ustedes terminan de su labor en la entidad pública y pueden de inmediato estar contratando, ¿no? Esto es para nivel directivo, como lo vimos. Volviendo al tema de lo que decía, de lo que preguntaba el compañero, pues definitivamente sí es un año, ¿no? Es un año de inhabilidad que tienen los funcionarios públicos después de que han ejercido cargos directivos, ¿cierto? Para contratar con una entidad estatal. Y hay una ley nueva que no la anoté, pero que sí les puedo decir de qué consiste, que dice que en caso de que el exfuncionario público, esté ejerciendo como objeto, es decir, se haya dedicado a algo que tenía que ver directamente con su función cuando era funcionario público, en esa área queda inhabilitado 2 años. A ver, les coloco un ejemplo para que ustedes entiendan un poquito más. Supongamos que alguno de ustedes fue gerente del acueducto y alcantarillado de Pasto, ¿cierto? De la empresa, bueno, no sé cómo se llama aquí, en Popayán se llama acueducto y alcantarillado de Popayán, no sé cómo se llama aquí en Pasto, ¿cierto? Pero supongamos que estuvo al frente de esa organización. En ese campo de acueductos y alcantarillados, si usted termina su labor como funcionario público, en ese campo en particular, usted está inhabilitado 2 años. ¿Sí? En ese campo específico. ¿Por qué? Porque no se quiere, se los dije en la anterior clase y se lo repito ahora, lo que busca la ley es el cero manejo de influencias, ¿cierto? El cero manejo de influencias y de favores. Entonces, si usted estuvo en el campo del acueducto y alcantarillado, usted puede salir y queda inhabilitado en 1 año para contratar con una entidad pública, en cualquier otro campo, ¿cierto? En vías, en estructuras, ¿en qué decimos otras cosas? En puentes, ¿cierto? Pero en ese campo específico en el que usted desempeñó su labor, ¿cierto? Y si después de haber desempeñado su labor en ese campo, sale a dedicarse a ese campo, en ese campo específico está inhabilitado 2 años. No sé si les quedó clara la explicación que les acabo de dar. Hola, ¿me escuchan? Yo creo que sí, profe. Bueno, listo. Ok. Bueno, entonces esa es la respuesta a la pregunta del compañero, ¿listo? Bueno, estábamos hablando del concepto de servidores públicos y creo que dimos 2 relacionados, ¿cierto? Con la parte laboral del funcionario público. Hay otro concepto que hay que copiarlo aquí, vamos a copiarlo, ¿cierto? Hay un concepto adicional en la ley 80, que tiene que ver con las funciones que desempeña, ¿cierto? No con el nivel de mando, sino con las funciones que desempeña. Entonces, ese concepto dice que son aquellos destinados a satisfacer necesidades colectivas
necesidades colectivas en forma general permanente y continua bajo la dirección y control del Estado. Bajo la dirección y control del Estado. Así como aquellos mediante los cuales así como aquellos mediante los cuales chample. Se salió, espérenme un segundo, por favor. ¿Están viendo la pizarra? Hola. Sí, profe. Listo. Entonces, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. Entonces, mire que aquí también ya meten, por ejemplo, a lo que son la fuerza pública, ¿no? Y la policía, ¿cierto? El policía es un servidor público, sin duda alguna, ¿sí? El soldado es un servidor público, ¿cierto? Porque son personas mediante las cuales el Estado busca conservar el, eh, el orden, ¿no? El orden. Y que se cumplan los mandatos. Bien, esto no nos importa tanto desde el punto de vista de contratación, pero es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, vemos cuál es el nexo, ¿cierto? Que hay entre los conceptos de entidad estatal, que ya vimos cuáles son, servidores y servicios públicos. Nexo entre los conceptos de entidad estatal, servidores y servicios públicos. ¿Listo? Entonces dice, los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos
las entidades estatales buscan cumplir sus fines y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos. Servicios públicos. ¿Sí? Entonces esa es la relación que hay, ¿cierto? La entidad estatal, ¿cierto? Busca a través de los servidores públicos y de la contratación pública la prestación de los servicios públicos, ¿sí? La prestación de los servicios públicos. Bien, entonces estamos hablando de lo que son las características del contrato estatal, ¿no? La quinta característica es la supresión de trámites y requisitos. De trámites y requisitos. Supresión de trámites y requisitos. Entonces, se prohíbe, o se prohíben mejor, entre otras, las siguientes conductas por parte de las entidades estatales. ¿Qué está prohibido? Exigir o incluir condiciones y exigencias de imposible cumplimiento. ¿Cierto? Entonces, cuando usted es ingeniero contratista, la entidad estatal no le puede pedir algo que no se puede hacer. ¿Cierto? Que no se puede hacer. Esto se tuvo muy en cuenta cuando estábamos en esa época de conflicto tan fuerte, ¿cierto? Con las FARC, porque muchos contratos tocó pararlos, ¿no? Por cuestiones de orden público. Ahorita, pues, ustedes saben que hay algo de recrudecimiento de ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero no lo hay al nivel que lo hubo antes. Entonces, hombre, si usted está poniendo en juego su vida, lógicamente la entidad estatal no puede exigirle que usted vaya a hacer una obra, ¿cierto? ¿Qué sería lo lógico aquí? Firmar un acta de suspensión, ¿cierto? Durante un tiempo, mientras vuelve la normalidad de orden público, ¿sí? En un acuerdo entre la interventoría y el contratista. En el momento en que se tenga la certeza de que ha pasado las condiciones desfavorables, pues se podría reiniciar la obra. Pero no le pueden exigir a usted el cumplimiento de cosas que no estaban planeadas, ¿no? Listo, eso uno. Lo otro, fijar reglas
que induzcan al error de los proponentes y contratistas. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que cuando ustedes estén en una Secretaría de Obras Públicas o en una oficina de planeación municipal o al frente de alguna entidad estatal, las reglas de selección de los contratistas tienen que estar muy claras, ¿cierto? ¿Sí? Y así como los pliegos de condiciones. Tómense el tiempo que se tengan que tomar, pero no accedan a presiones ni del alcalde, ni del gobernador, ni de ningún tipo de persona, ¿cierto? Que les induzca al error. Porque, ¿qué pasa? Ustedes sacan una licitación mal hecha, ¿sí? Como entidad estatal. Ahí el problema es de la entidad estatal, no del contratista. Ustedes sacan una licitación mal hecha y eso trae muchos inconvenientes, muchos problemas, muchachos. Muchos problemas porque ante la no claridad de las cosas, lo más lógico y lo más viable, digámoslo así, es que vengan demandas, ¿no? Demandas contra la entidad estatal y demandas que lo pueden afectar a usted jurídicamente, ¿sí? Porque si usted es el encargado de hacer la licitación, de sacar los pliegos de condiciones, de fijar las reglas de selección del contratista, y no está claro, entonces puede tener muchos inconvenientes. Así que tómense el tiempo que tengan que tomar cuando vayan a hacer una licitación. Consulten todo lo que tengan que consultar, asesórense jurídicamente, ¿sí? Pero no vayan a sacar licitaciones a la carrera ni ningún tipo de contrato, ¿no? Bueno, hay tipos de contrato que pueden manejar mucho más de forma expedita y mucho más fácil, pero cuando es una licitación de una obra, sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Listo. Otra cosa que está prohibida, no fijar el plazo para la liquidación del contrato. Liquidación del contrato. ¿Sí? En el contrato tiene que estar el periodo cuando se va a liquidar el contrato. ¿Cierto? Una cosa que no ustedes no pueden confundir es la terminación del contrato, el acta de terminación del contrato y el acta de liquidación del contrato, que no es lo mismo. ¿Cierto? Se los voy a escribir aquí para que acuerden. El acta de terminación del contrato es diferente al acta de liquidación del contrato. ¿Cuándo se firma el acta de terminación del contrato? Cuando usted terminó la obra. Así de sencillo. Sí, usted acabó la obra, ingeniero, venga, le llama al ingeniero interventor, al alcalde si es necesario o a quien sea, a quien esté en representación de la entidad estatal, y firma usted y firma él y se acabó la obra. Pero no se ha liquidado la obra. Uno puede terminar la obra, pero pueden quedar, ¿cierto? Por ejemplo, saldos por cobrar por parte del contratista o saldos a pagar por parte del contratista, ¿cierto? Puede quedar cualquiera de las dos cosas, porque se ejecutó menos obra, ¿sí? Porque se ejecutó más obra, porque se generó un adicional de obra, ¿cierto? Por cualquiera de esos motivos hay que arreglar las cuentas. Hay que arreglar las cuentas. La ley establece que después de terminada la obra, ¿cierto? El plazo lo coloca la entidad estatal
para liquidar el contrato. Para que liquidar el contrato. Liquidar el contrato significa que con esa acta de liquidación usted no tiene derecho a reclamar absolutamente nada, ni la entidad estatal de reclamarle a usted absolutamente nada. Se liquidó el contrato y ahí terminó cualquier tipo de obligación suya y del contratista y de la entidad. ¿Sí? Lo que no sucede con la acta de terminación del contrato. No sé si me están entendiendo la diferencia. La terminación del contrato es cuando usted acaba la obra, más no cuando ha arreglado cuestiones de dinero sobre todo, que se hace en la acta de liquidación, ¿cierto? ¿Qué hizo usted de más? ¿Qué hizo usted de menos? ¿A usted qué le deben? ¿Usted qué debe? ¿Cierto? ¿Qué le han pagado por anticipado que usted tenga que amortizar en la acta final? En fin, todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas. Entonces, como les decía, y lo vamos a ver más adelante, el acta de liquidación, la liquidación del contrato tiene que estar dentro de las cláusulas del contrato. Después de terminar la obra, en tanto tiempo van a liquidar el contrato, en un mes, digamos. Si no se hace, por ley, la ley fija un plazo de 4 meses, ¿cierto? Si al cabo de los 4 meses usted y la entidad estatal no han liquidado el contrato, entonces eso ya se va a instancias jurídicas, ¿no? A instancias jurídicas. ¿Por qué? Pues porque alguien tiene que arreglar el problema. Si usted no ha liquidado el contrato es porque alguna de las dos partes no está conforme con la liquidación. ¿Sí? Usted está peleando que le paguen 50 metros lineales de viga adicionales y el interventor dice que no son 50, que son 20. Bueno, en fin, cualquiera de esos inconvenientes que puede presentar en una obra civil, ¿cierto? Pero la liquidación hay que hacerla, muchachos. Entonces, no fijar un plazo para la liquidación del contrato también es un trámite que no se puede evadir, ¿no? No se puede dejar las cosas así abiertamente. Bueno, sigamos. Si tienen alguna pregunta, me la dicen, por favor. No establecer los procedimientos y etapas estrictamente necesarias para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Lo que les digo, ¿no? Antes de sacar a licitación, cualquier obra civil tiene que estar supremamente claro cómo va a ser la escogencia del contratista. Eso es lo que le está diciendo ese parágrafo. Si van a aplicar una fórmula, una media geométrica, una media aritmética, bueno, cualquiera de las maneras que se utilizan para la selección objetiva de la propuesta más favorable, eso tiene que estar claro desde el principio. No impedir prevenir o remediar las dilataciones y los
retardos injustificados en la ejecución del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligación suya como representante de la entidad estatal bregar porque rápidamente se solucionen los conflictos. ¿Sí? Usted no puede decir, no, es que el ingeniero no quiso hacer las cosas o hay esta duda, irse a sentar a su escritorio. No. Es obligación suya proceder para que las cosas se solucionen lo más pronto posible. ¿Sí? Si hay un desacuerdo muy, muy, muy fuerte entre una parte, entre el contratista y la entidad, ¿cierto? Que es imposible tratar de llegar a acuerdos. Hay la necesidad de que intervenga una tercera parte, ¿cierto? Que hace de mediador. ¿Sí? Entonces, si hay un contrato donde usted piensa que la parte técnica se debe hacer así y el contratista piensa que no debe ser así, y se ha hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo y no se ha podido, se busca la intermediación de una tercera parte. Una tercera parte como qué? Como por ejemplo la Sociedad Nariñense de Ingenieros, algún tipo de entidades de este tipo, ¿cierto? Que les permita llegar a un acuerdo. Pero el proceso, ¿cierto? Las acciones hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Muchas veces los contratos, ya vamos a ver más adelante, presentan una cantidad de inconvenientes, ¿cierto? De diferente tipo, que impiden llegar a un acuerdo, pues entonces hay que intermediar, se busca una tercera parte. Pero lo ideal es que desde el punto de vista técnico, muchachos, desde el punto de vista técnico, se llegue a un acuerdo. Lo técnico tiene que prevalecer en este tipo ¿de qué? De no acuerdos, digámoslo así. Les voy a poner un ejemplo. Yo cuando era director de obra, yo fui director de obra de una obra que se llama el Portal de Jamundí. No sé si ustedes conocen Jamundí, antes de llegar a Cali. Yo fui director de obra de esa obra. Y pues fueron una serie, eso es todo un barrio, ¿no? Eso es todo un barrio de casas de vivienda de interés social, pero muy bien hechas y muy bonitas. Son como, ¿cuántas manzanas eran? Ya no me acuerdo. Cada manzana tenía 32 casas, 16 por un lado y 16 por el otro. Ya no me acuerdo cuántas manzanas hicimos, como 12, 15 manzanas, ya no me acuerdo. El caso es que nosotros, lógicamente, había un comité de obra, ¿cierto? Nosotros éramos los constructores, estaba el interventor, estaba el dueño de la obra, en fin. Hubo un momento en que nosotros, el techo de la obra, se apoyaba en vigas de madera. En vigas de madera, una viga de madera resistente, ¿sí? Infortunadamente, el contratista de nosotros, la empresa que nos tenía que suministrar las vigas de madera, nos incumplió. Nos incumplió, ¿por qué? Porque no consiguió la madera. Cuando la consiguió, la madera estaba verde, no había secado, y uno jamás debe montar una viga húmeda, ¿cierto? Porque se le dilata y se pandea, ¿cierto? Y no pudimos, no se conseguía esa madera y esas vigas en ninguna parte de Cali. En ninguna parte lo pudimos conseguir. ¿Qué tocó? Tratar de llegar a un acuerdo con el interventor.
Fue una pelea brava, fue una pelea difícil, ¿sí? El interventor no quería ceder, que tenía que ser en madera, que tenía que ser en esa madera y que tenía que ser en esa madera. Nosotros con el ingeniero residente, yo era el director de obra, ¿sí? Nos sentamos a calcular la resistencia del techo con otro tipo de madera, que sí la conseguíamos, y que las vigas las teníamos ahí, con el fin de no parar la obra. ¿Por qué se paraba la obra? Es que uno cuando hace una edificación, ¿cierto? Llámese una casa, un edificio, uno lo primero que trata es de ir colocando el techo para después colocar acabados. Es ilógico usted ponerse a colocar acabados de cocina, acabados de baño, pisos, si no ha colocado el techo, pues. Estás poniendo todos esos materiales a que se dañen a través del sol y el agua, ¿no? Entonces uno lo primero que hace es colocar el techo y después ya se dedica a lo demás. El interventor estaba radicado en que tenía que ser esa madera y que no podía ser otra. Pues nosotros con el ingeniero residente nos sentamos a hacerle el cálculo a las resistencias de esas vigas en otra madera. Y nos pudimos hacer el cálculo y demostramos que esas vigas trabajaban perfectamente como las otras vigas, que resistían perfectamente el techo, que no iba a haber problemas de nada. Y con esos argumentos técnicos, ¿cierto? En un comité técnico donde estaba el dueño de la obra, donde estaba el interventor, donde estábamos nosotros, ¿cierto? Logramos que se nos aprobara que colocáramos las vigas del techo en otro tipo de madera. Fue una pelea ardua y dura que nos retrasó la obra, a ver, como 15 días. Como 15 días. Pero se actuó rápidamente, pues. Y eso que era, les estoy hablando de una obra pública, privada, ¿no? Era una obra privada, no pública. Pero esto les sirve de ejemplo para decirle a ustedes que tienen que actuar en el momento en que se produzcan los inconvenientes, ¿sí? Y plantear soluciones. Ahí es donde está la palabra ingeniero, ingenio, ¿sí? Ahí es donde ustedes tienen que aplicar lo que han aprendido. Ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén en obra que uno tiene que ser supremamente recursivo para que la obra no se le salga de las manos. Supremamente recursivo y moverse, hacer lo que haya que hacer para que la obra se termine con calidad. Y no esperar que la solución le caiga del cielo, ¿cierto? Entonces, tocando este tema, les doy un ejemplo de qué tienen que hacer cuando ustedes estén en una obra. Bien, bueno muchachos, a ver, sigamos. No adoptar procedimientos que garanticen, esto tiene que ver con lo otro, la pronta solución de las diferencias y controversias. Y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato
se presenten. Les acabo de explicar qué es eso. Otra cosa que no puede ser la entidad pública, exigir sellos, autentificaciones, documentos originales, o autenticados. Traducciones oficiales. Etcétera. Que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presente. Entonces, no se puede exigir sellos, autentificar las cosas, muchachos, ¿cierto? Cuando ustedes presentan la documentación que les exige, ¿cierto? No se piden autentificaciones, no tienen que ir a una notaría a que les coloquen un sello, ¿sí? Ni los documentos originales. A propósito de esto, ustedes cuando ya entren a la vida profesional, cualquier obra que hagan, cualquier cargo que ocupen, terminada la obra, terminada el cargo, pidan a recursos humanos o a la entidad estatal para la que hayan trabajado un certificado de que ustedes estuvieron como contratistas, ¿cierto? O que laboraron en ese tipo de empresas, sea pública o privada. Tienen que hacerlo porque algún día, o por lo general, si no se dedican a una labor como la mía, por ejemplo, que yo ya no tengo a nadie que presentarle nada, ¿cierto? Siempre les van a pedir esos soportes. Entonces tienen que ser muy ordenados desde el principio. Obra terminada, hágame el favor y me da una constancia de que yo ejecuté esta obra, de las cantidades realizadas, todo, ¿cierto? Lo mismo en una empresa, un certificado de que me desempeñé como ingeniero residente, como ingeniero interventor, como director de obra, ¿sí? Que bajo mi mando estuvieron tales obras, todo clarito, porque eso lo van a necesitar siempre en sus vidas si van a trabajar como contratistas o si van a ocupar varios cargos, ¿cierto? Yo tengo todos los míos, a pesar de que hace 16 años soy docente de la universidad, yo los tengo todos, yo tengo todos los contratos que realicé, los cargos que ocupé, todo lo tengo aún, ¿sí? Aunque creo, Profe, ¿sí? lo que no entiendo es por qué está prohibido exigir sellos. O sea, ¿o no es así? ¿O sí se exigen los sellos? No, los sellos normales sí se pueden exigir. El sello, por ejemplo, alguien que firma y tiene la costumbre de poner el sello está bien, perfecto, ¿cierto? Pero un sello que no se necesite es que se parte de la buena fe, ¿cierto? Se parte de la buena fe. ¿Qué tiene que tener sello? Algunas empresas utilizan el sello, otras no. Otras no. Si la empresa no utiliza el sello, a ti la entidad estatal no te lo tiene por qué exigir. A eso es que se refiere. ¿Sí? O sea, si hay empresas que simplemente firma el director, el gerente, la parte y listo, eso es suficiente para que se entienda que ese documento está válido. Entonces, cuando dice no exigir sellos, es que tú vas con tus documentos, ¿cierto?, a presentarlos a la entidad estatal y te dicen, no, es que esto tiene que tener sello.
Hombre, pero es que la empresa no coloca sello. La empresa no maneja sellos. Ellos simplemente con la firma ya están dando fe de que eso está hecho. Entonces, a eso se refiere, ¿cierto? Es que en realidad, ¿cuál es el documento que tiene sello? Las autentificaciones. Cuando ustedes van a una notaría, ahí sí les colocan un sello, porque esa es la forma como trabaja las notarías, ¿cierto? Entonces, si las notarías trabajan así, pues tiene que tener un sello ese documento. Aunque como dice aquí, no se tiene que exigir autentificaciones. Todo este parágrafo, muchachos, es para decirles que en la contratación pública se parte de la buena fe, de que usted está presentando las cosas correctas, ¿sí? De que usted no está siendo torcido. Por eso no le pueden pedir documentos originales. Como les Mira, decía. una preguntita. Sí, dime. En cuanto a las autentificaciones, cuando uno no es el que va a presentar la propuesta, sino que manda un apoderado, también pues, le piden a uno que... Muy buena pregunta. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si tú vas a mandar un apoderado, ahí sí vas a necesitar una autentificación, creo. ¿Cierto? Okay. Para que le reciban los documentos. Claro, pero eso es otra cosa. Eso no tiene que ver directamente con la contratación, sino con un acto tuyo como persona autorizando a otra. Okay. ¿Cierto? Eso no tiene que ver directamente con la... Pero muy buena el apunte, ¿cierto? Muy bueno el apunte. Eso ya está fuera de la ley. Es decir, si tú no puedes, si tú vas a mandar a un ingeniero a que haga la visita de obra, tal vez eso sí necesita una autentificación, ¿sí? Y ahí sí no hay ningún problema, porque eso no tiene que ver con la obra directamente, con la relación contratista-entidad pública directamente. Ese es un acto adicional que tú haces para autorizar a alguien, que es aparte. Entonces, bueno el apunte. Y les decía que ustedes tienen que guardar todos sus documentos originales, ¿cierto? De dónde salgan, porque se los van a pedir. Si van a ser contratistas, van a tener que tener esos documentos en una carpetica bien ordenados, ¿sí? ¿Y uno qué hace? Uno siempre presenta las fotocopias. Ahora, ¿cuál es el problema de no hacer las cosas bien? Todo todo esto, muchacho, es público. Todo esto es público, ¿cierto? Entonces usted presenta que usted ha sido interventor en una obra de un tiempo a otro tiempo para que le aumente el CA de contratación y poder participar en una licitación. Y sucede que un colega suyo sabe que usted no estuvo ese tiempo, que usted no estuvo un año, sino que estuvo 6 meses. Él puede perfectamente presentar la demanda, ¿cierto? Y si usted ha hecho un torcido, pues se lo van a cobrar. Es así de sencillo. Porque todo es público. Yo puedo ir a la Cámara de Comercio y a través no sé si de un derecho de petición o de qué cosa, pedir que me muestren su CA de contratación. Porque yo tengo dudas sobre su calificación como contratista porque pienso que está sobrelevado. Y lo tienen que hacer, me lo tienen que pasar. Me lo tienen que pasar. Y entonces yo descubro que usted colocó ahí que fue interventor de una obra cuando nunca estuvo por allá. Se mete en un problema. ¿Sí? Entonces, muchachos, se parte de la buena fe de las personas y de los ingenieros. Si usted viola esa buena fe, tiene sus consecuencias. ¿Listo? Entonces, este parágrafo es para darles 2 recomendaciones. La primera, que guarden toda la documentación durante mucho tiempo, inclusive de los contratos, ¿no? Los contratos, uno después de haber terminado los contratos, por lo menos lo tiene que guardar 5 años.
Yo tengo todavía toda la documentación de los contratos que realicé antes de ser docente de la universidad. Les estoy hablando de 18, 19 años, el último. Y ahí los tengo todos. No sé cuándo los vayan a necesitar, creo que nunca. Sí sigo dedicado a esto. Sí, pero ahí están. Ahí están. Entonces, hay que ser ordenado en eso y desde que se gradúen, todos sus papeles en orden, muchachos. ¿Listo? Bueno, sigamos. No corregir o ajustar oficiosamente cuando sea procedente las actas o cuentas de cobro presentadas por el contratista. ¿Cierto? Hay que revisarlas. Hay que revisarlas. Si usted es el interventor de la obra, pues eso está dentro de sus funciones. ¿Sí? Y oficiosamente, muchachos, ¿qué significa oficiosamente? Por escrito. Por escrito. En la contratación pública, y vuelvo y se lo repito, nada se puede hacer con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Todo con oficio. ¿Sí? Todo con oficio escrito. Y confirma de todas las personas que intervengan. Que eso les quede claro. ¿Ok? Bueno. Listo. ¿Cuál es la relación que hay entre la contratación y la titularidad estatal? Contratación y titularidad. Entonces, la titularidad estatal está integrada por todos aquellos bienes sobre los cuales o con respecto a los cuales el Estado en cualquiera de sus manifestaciones ejerce un derecho. ¿Qué quiere decir? Que la contratación se utiliza para eso, ¿cierto? Para manejar la titularidad estatal, es decir, los bienes que pertenecen al Estado. Pertenecen al Estado, no al gobierno. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El gobierno son las personas.
y los bienes no pertenecen a las personas. Los bienes no pertenecen al presidente de la República, no pertenecen a los ministros, pertenecen a la República de Colombia, que es otra cosa. ¿Sí? Son bienes del Estado. Bien. Hablemos un poquito de los bienes entonces, que constituyen la dominalidad estatal. O sea que son manejados por el Estado. El territorio continental, los archipiélagos, las islas, islotes, cayos, subsuelo, el mar territorial, etcétera. Los bienes de uso público, los bienes de uso público, los parques, los parques naturales, las tierras comunales, de los grupos étnicos, los resguardos indígenas, etcétera. El patrimonio arqueológico y cultural de la nación. Y lógicamente todo lo que son los recursos naturales. Sobre todo esto ejerce dominio el Estado. Y entonces para cualquier acto, ¿cierto?, que se relacione a través de una obra pública, se tiene que aplicar la ley 80. ¿Sí? Se tiene que aplicar la ley 80. Bien, a través de la entidad estatal que tiene a cargo alguno de estos aspectos, ¿no? Bien. Entonces, conclusiones. No. Sí, conclusiones sobre el dominio público. Primero, están sujetos
a un régimen jurídico especial. Segundo, son inalienables. ¿Qué significa que son inalienables? Que no se pueden vender, donar o ceder, ¿cierto? Son inalienables. Aquí falta una I. Inalienables. Inalienables. Es decir, que no se pueden vender, donar o ceder. Uno no puede vender ni ceder lo público, ¿no? Por ejemplo, la universidad, así quiera, no puede donar un escritorio a una fundación, ¿cierto? Así esté dañado, no lo puede donar. Está cometiendo una violación a la norma, a la ley, ¿cierto? No lo puede hacer. Imprescriptibles. Imprescriptibles. A ver, espérenme un momentico. Embargables. Inembargables. Tercero, no puede ser materia de usufructo. ¿Qué quiere decir usufructo? Que se utilice para beneficiar a terceros, ¿no? No, los bienes no pueden utilizarse para eso. Los bienes públicos son de todos y tienen que ser para el servicio de la comunidad en general, no para gente en especial. Cuarto, excepcionalmente, puede ser objeto de concesión, permiso o arrendamiento. ¿Cierto? La concesión de una vía, por ejemplo, puede hacerse. ¿Cuál es el negocio de la concesión de una vía? El gobierno permite que una entidad o un consorcio haga arreglos o desarrolle una vía, ¿cierto? Desde el principio, a cambio de que esta vía administre, de que esta empresa, este consorcio, lo que sea, administre la vía durante un periodo de tiempo y cobre peajes, ¿cierto? Para devolverle su inversión inicial en la construcción de la vía, por ejemplo. Ahí se beneficia tanto las personas como el Estado, ¿no? Se hace la vía con recursos privados y la gente tiene su carretera, pues digámoslo así. Quinto, son susceptibles de acción de restitución especial cuando se haya hecho un procedimiento jurídico mal hecho. Sexto, no son susceptibles de posesión. Bien.
Nota. Sobre los bienes, sobre estos bienes de dominio público, se aplica la ley 80 del 93, que es lo que estamos tratando, ¿sí? Para contratos de mantenimiento, adecuación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo, muchachos? Bueno, hasta ahora pues hemos venido haciendo como una introducción a todo lo que es lo estatal, ¿cierto? A todo lo que es lo estatal para tener claro el porqué de la ley y que abarca, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hasta ahora hemos tratado todo lo que abarca la contratación pública, que como ustedes pueden ver, es supremamente amplio, ¿no? Por eso lo importante de esta materia. Por eso lo importante de esta materia. Bueno, ya en la otra clase nos vamos a meter a los tipos de contrato que contempla la ley 80, los contratos de obra, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a hablar un poco de ellos y pues vamos a conversar sobre el tema. Yo creo que por hoy podemos dejar ahí. Nos vemos en la otra clase, en la otra semana, muchachos, y si tienen alguna sugerencia sobre el curso, sobre si les parece que está bien manejado o tienen alguna sugerencia, pues es bien recibida. ¿Sí? Es bien recibida. Para mí, pues lo mejor es hablar de experiencias vividas, mías y de otros compañeros, de enseñarles sobre esto a través de ejemplos y bueno, es lo que mejor se puede aprender de esta forma. Entonces, si no hay más que decir, muchachos, nos vemos